Perfecto. Bueno, ya hay bastante gente y vamos a, en honor a la puntualidad y en respeto a todos los presentes, dar comienzo, si les parece. ¿Me están escuchando? Porque ahí perdí un poquito. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Victoria Villa García, voy a estar acompañándolos como moderadora, como habrán visto. Las empresas que están promoviendo este evento son EdMáquina y Aulas Neo. EdMáquina es una startup argentina dedicada a la inteligencia artificial ya está ayudando a muchas universidades e instituciones de educación superior para el enrollment, aumentar las tasas de enrollment y retención. Ya de eso les va a contar un poquito más Nicolás. Y Aulas Neo, por su parte, también una flexible plataforma de e-learning. También Esteban nos va a estar comentando más adelante sobre esto. El tema de la charla, bueno, es el uso aplicado de tecnologías en procesos de gestión estudiantil. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de cuáles son esas tecnologías, esas tendencias actuales, cuáles son los principales obstáculos para incorporarlos en el día a día, en las instituciones, qué acciones podemos tomar para sortear este obstáculo, estos desafíos, y cuando son contextuales, cuando dependen de uno, cuando no, y cómo podemos cambiar la cultura institucional para favorecer esta adopción de nuevas tendencias y tecnologías. Después vamos a estar hacia el final dando un bloque de preguntas y respuestas para todas las dudas que hayan surgido. Por favor, en Q&A o preguntas y respuestas del Zoom, vayan dejando las dudas, así las leo al final. Y obviamente quiero agradecer nuevamente a todos los que me dijeron desde dónde están en sus países. La mayoría de los inscriptos el día de hoy viene de México. Son 44 por lo menos instituciones de educación superior de México, lo cual estamos muy contentos, bienvenidos. También en segundo lugar está Argentina, y después viene Perú, Chile, Ecuador, y también tenemos menos cantidad, pero no queremos dejar de nombrarlos, a Colombia, Paraguay, España y Estados Unidos. Todos son bienvenidos y es un gran honor para nosotros. En particular, no queremos dejar de mencionar las instituciones de educación superior que nos acompañan. Hay muchas que nos vienen acompañando desde otros webinars y eventos que venimos realizando. El hecho de que ustedes estén presentes acá significa que no solamente se esfuerzan en ser motor del cambio en sus instituciones, sino que también co-construyen el conocimiento con nosotros, lo cual es un gran honor. Gracias por estar acá a instituciones como el INACAP, la Universidad de Anáhuac, la Universidad La Salle, la Universidad de las Américas de Puebla, en Argentina la John F. Kennedy, la Universidad San Ignacio de Loyola. Si quieren ir dejando de qué universidades están representando, en el chat también los voy a ir leyendo. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la verdad es que son muchas, así que es muy gratificante para nosotros. En el marco de qué realizamos este evento es de Máquina Learning. Máquina Learning es un espacio creado por EdMáquina, en donde nosotros buscamos intercambiar, actualizar, debatir, desafiar la innovación con inteligencia artificial, en nosotros en EdMáquina en nivel particular, pero a nivel general el propósito es ofrecer una mejor gestión en las instituciones para el éxito estudiantil, siempre con el foco en los estudiantes. Así que, bueno, simplemente es generar este espacio de webinars y también de ebooks, de infografías para fomentar la incorporación de tecnologías y acompañarnos en el proceso. En esta oportunidad vamos a tener a dos grandes especialistas. Los voy a presentar. Muchísimas gracias por estar, Esteban. Esteban es CEO y co-founder en Aulas Neo. Aulas Neo es el especialista de tech, creador de Aulas Neo, esta moderna y flexible plataforma de e-learning, para brindar experiencias de aprendizaje y enfrentar los desafíos de los cuales vamos a estar hablando. Muchas gracias, Esteban. Es un gusto estar acá. Gracias por el espacio. Nicolás es CMO en EdMáquina, él es especialista en herramientas digitales y marketing para instituciones de educación superior, ha trabajado muchos años en
diversas instituciones de educación superior sabe lo que es incorporar nuevas tecnologías y lo que puede llegar. Y me comentabas algo los otros días, la escala de la institución, si cambia, también la escala del impacto puede cambiar, así que bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Si quieren pasemos a cuál va a ser la guía de las temáticas de la charla. Estos son los ítems, los principales que vamos a tocar, como les había dicho. Cuáles son las tecnologías más usadas. Vamos a ir a un bloque de presentación con slide y todo, directamente mencionando cuáles son las tecnologías que vemos, cuáles son los principales obstáculos y cuáles van a ser las estrategias para afrontar esos obstáculos. Obviamente, acá todas las consultas que tengan todos los participantes son bienvenidas para enriquecer el debate. Y bueno, al final vamos a dejar que también nos cuenten las experiencias desde Máquina y Aulas Neo a los speakers. Contanos un poquito, Nico, por favor, sobre el contexto, cuáles son esas tecnologías, qué es lo que más urgente prima en la realidad de las instituciones de educación superior. Gracias, Victoria. Yo creo que es bueno empezar por un contexto, y el contexto también un poco lo marca un hito que es sumamente relevante a nivel mundial para muchas industrias, pero puntualmente para el rubro de la educación, que es la pandemia. ¿Sí? Hay muchas instituciones que a través del tiempo, en la evolución de la educación, fueron cambiando algunas prácticas, digamos, evolucionando su madurez hacia una transformación digital. Durante esta transformación digital, enfrentaron diversos desafíos: las bajas tasas de enrollment, los presupuestos o fondeos de las instituciones, las privadas, las públicas tienen diferentes esquemas, la retención estudiantil, el acceso de los estudiantes a la educación, es decir, cómo se disponibiliza la educación a nivel nacional o a nivel internacional incluso, la empleabilidad, que también ha cambiado y ha desafiado mucho la forma de aprendizaje, las regulaciones poco favorables para determinadas carreras o determinados programas en determinados países, los resultados académicos de los estudiantes. El principal desafío que se está manteniendo y cada vez tiene mayor relevancia dentro de las instituciones es la adopción de tecnologías. ¿Por qué es la adopción de tecnologías? Porque la adopción de tecnologías son en función de solucionar otros tipos de desafíos que enfrentan las instituciones. Adopción de tecnologías para bajar para incrementar las tasas de enrollment, para reducir la deserción, para mejorar la empleabilidad, para mejorar el acceso a la educación a los estudiantes. Es decir, que la tecnología es un medio para poder solucionar. Entonces, adquieren mayor relevancia y es el mayor desafío dentro de las instituciones. Ya vamos a ver un poco más adelante que para poder implementar una tecnología en las universidades es necesario determinados elementos para poder hacer una implementación, podríamos decirle, sana para la institución, ¿sí? Para no tener que hacer las cosas varias veces. Puntualmente... Te quería hacer una consulta con respecto a la slide anterior. Hay una consecución lógica, digamos, está atado de la mano la adopción de tecnologías con bajar las tasas del enrollment, aumentar la retención. Hay tecnologías que aportan. Justamente EdMáquina utiliza inteligencia artificial para el análisis de datos de la institución. Estamos hablando de la adopción de tecnologías. Me estoy yendo un poco más adelante, pero lo voy a responder ahora para que no irnos de tema de la pregunta. Pero las instituciones han adquirido un LMS para poder impartir educación, un CRM, SIS, RP, diferentes sistemas que manejan mucha información sobre los alumnos o sobre los potenciales alumnos. Y esa información analizada, que son grandes volúmenes de información, analizada con inteligencia artificial, nos puede brindar luz para poder elevar las tasas de enrollment, para buscar los alumnos adecuados, o reducir las tasas de deserción, analizando no solamente la parte académica, sino un 360 del alumno, digamos, la experiencia completa. Sí, perdón, Nicolás, déjame agregar acá también, ya que hablamos de contexto y que mencionaste el tema de pandemia. Muchas de las situaciones que se han acontecido tienen que ver con, ahí vemos la adopción de tecnología, ¿no? como concepto global, como un gran desafío.
y tiene que ver con que los cambios bruscos, ¿sí? Y bueno, por fuerzas del entorno, ¿sí? Fuerzas no manejables, a veces llevan a las organizaciones que suelen ser complejas, ¿sí? A tomar medidas de sustitución para, bueno, para solucionar temas puntuales de forma urgente, por ahí no dentro de un contexto un poco más estratégico pensado, y eso también impacta en dificultades, ¿no? O sea, ya vamos a charlar más adelante, pero digamos, me parece que hay que trabajar este concepto de que cada ítem o cada tecnología o cada variante, como mencionabas vos recién, tiene que estar en un contexto de planificación institucional, porque si no a veces son medidas que tapan lo urgente, sí, pero después pueden obstaculizar la adopción a nivel pleno, ¿no? De dichas tecnologías. Hay algo Perfecto, que sí. mencionabas vos hace unos días cuando conversábamos, Esteban, que decías, después de la pandemia, muchas instituciones volvieron como si nada, hacen de cuenta que no pasó nada, como una resistencia implícita. Claro, sí. Entonces, muchas de a ver, la situación fue muy brusca, así, de cambio, ya todos lo hemos vivido de una manera o de otra, y en algunos casos vemos que o sea, la demanda desde el punto de vista de los alumnos se sofisticó, ¿sí? Y no es fácil para las organizaciones educativas dar respuesta a esa nueva demanda, ¿sí? Entonces, una vez que se van liberando las restricciones físicas de presencialidad, ¿sí? En muchos casos se está volviendo un poco al escenario pre-pandemia, ¿sí? Y bueno, y el mundo cambió, la demanda de los estudiantes cambió, entonces bueno, hay que como que barajar, pensar de nuevo y aprovechar esa oportunidad que se está presentando, ¿no? Nico, vos Concuerdo. ibas a decir algo. No, concuerdo 100% con lo que dice Esteban. De hecho, hay ejemplos prácticos que muchas universidades, cuando tuvieron que pasar de la presencialidad a la virtualidad, simplemente abrieron un Zoom y eran clases mm, igual como que eran Mm. presenciales, además que por Zoom. Y realmente cambió la forma en la que aprenden también los alumnos. Creo que lo vamos a ver un poco más adelante a esos elementos, pero sí, cambió y no es ni siquiera una presencialidad o una virtualidad, sino es una mezcla, un mix para poder brindar una mejor experiencia a los estudiantes. Bueno, los obstáculos para la implementación de tecnologías en universidades se han acentuado en el 2021, pero principalmente en las grandes universidades y en las pequeñas universidades. Los elementos que cambian en las grandes y en las pequeñas son principalmente que las grandes tienen una estructura mayor para poder hacer cualquier tipo de implementación. Voy a ir mencionando algunos elementos para la implementación de una tecnología, pero son procesos, personas y tecnología. La tecnología por sí no funciona sola, necesita de personas capacitadas para poder implementarla y procesos para poder implementarla, ¿sí? Mientras es una universidad mayor, tiene una estructura mayor para poder gestionar. Entonces, si esa gestión no se hace de una forma planificada, como mencionaba Esteban recién, las complejidades son mayores. Y una universidad pequeña, por el contrario, no tiene mucho equipo y tiene que capacitar también, no tiene mucho presupuesto y tiene que buscar la forma de poder implementar. Es para cualquier herramienta, siempre hay una opción en una etapa para bajos recursos, siempre hay una opción. Por ahí buscar las herramientas World Class, porque todo el mundo la está utilizando, no es la mejor opción para todas las universidades. Entonces hay que evaluar, como decía Esteban, de forma estratégica. ¿Sí? No sé si Estamos de alguien quiere... acuerdo con eso. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, son distintos los escenarios, ¿sí? En una organización, en una universidad grande, hay recursos, pero la complejidad es coordinarlos, ¿sí? Porque a veces pasa que hay un departamento que encuentra una herramienta que le sirve para sus objetivos, pero el departamento del lado tiene otra herramienta y después los alumnos tienen una experiencia que, digamos, en cada materia se encuentran con cosas distintas, entonces ahí es donde aparece el desafío de la coordinación y la coordinación estratégica, ¿sí?
cuando por otro lado, por ahí una institución más pequeña tiene esa flexibilidad de, bueno, unificar por un lado, pero bueno, sufre con la falta de recursos, ¿sí? Y algo que hay que decir es que los recursos, digamos, cuando uno entra en el formato de educación virtual o educación online, ¿sí? O los híbridos que estamos teniendo ahora, se necesitan, o sea, ¿por qué hay grandes, digamos, desafíos? Porque, digamos, los conocimientos, o las habilidades del equipo son absolutamente diferentes, ¿sí? Cuando uno tiene que dar una pequeña clase en vivo, ¿sí? Si bien muchos ya estamos familiarizados con webinars y demás, bueno, se mete en el mundo del streaming que tiene, o sea, tiene su desafío particular, ¿sí? Equipamientos, cámaras, conexiones, bueno, interfaces de videos, canales, un montón de cosas que el docente no tiene por qué saberlo, ¿sí? Salvo que sea un docente de esa disciplina, y entonces de repente no es tan simple como parece, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están los desafíos y bueno, hay que acompañarlo no solo con una tecnología, sino con bueno, un poco el refresh o buscar gente que especialista que solucione ese tema específicamente para poder sortear esos desafíos, ¿no? Así es. Y eso también vamos a hablar un poquito más adelante, así que hay que dejar algo de lo que vamos a mencionar porque realmente lo que decía hace sentido en cuanto a no siempre los docentes tienen la responsabilidad, siempre hay una responsabilidad compartida, hay un proceso que cumplir, hay que brindar una imagen unificada de la institución, que es muy desafiante ese objetivo. Desde las distintas aristas, ¿no? Desde lo que el estudiante lee, consume en su plan de estudio, hasta la asesoría que recibe de éxito académico. Me explico, digamos, todo eso se puede unificar. Bueno, hablando sobre tecnologías, vamos a hablar sobre muchos tipos de tecnologías que pueden utilizar las universidades. Hay tecnologías que están aplicadas a impartir educación, hay tecnologías que están aplicadas a la gestión, hay tecnologías que están aplicadas a la comunicación. Hay otro tipo de tecnologías también que se pueden implementar. Algunas son de mayor envergadura para poder implementarlas y otras son más pequeñas. Pero todas comparten de necesitar procesos, personas y la tecnología puntualmente, ¿sí? Es decir, que los procesos y las personas acompañan todas estas implementaciones de tecnología. Las tecnologías más utilizadas hoy, bueno, hay algunas que se lo voy a dejar a Esteban porque seguramente tiene más conocimiento que yo manejo más la parte de gestión, digamos, no del lado del alumno, sino del lado de la gestión de institución, y Esteban está más cercano a impartir educación a la parte de los LMS, así que Esteban, te doy la palabra. Dale, bueno, entonces, acá tenemos mencionados algunos elementos, ¿sí? Ahí el primero que está mencionado con los cursos MOOCs, ¿no? Son los Massive Online Open Courses. Estos son cursos que se piensan de forma masiva, forma en la cual haya un gran componente asincrónico, ¿sí? El componente asincrónico es ese componente donde uno va compartiendo contenidos, ya sean videos, textos, ejercicios y demás, y el alumno lo va haciendo a su propio ritmo, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno puede llegar de forma masiva a un montón de alumnos, ¿sí? Y no necesita tener, digamos, un docente en cada grupo, ¿sí? Por supuesto que hay distintas variantes y modalidades, pero es una modalidad muy interesante que nosotros tenemos, bueno, dentro de Aulas Neo es parte de la oferta. Nosotros brindamos la plataforma, el LMS, que está basado en OpenEDX, que nació un poco con este movimiento de los MOOCs, ¿sí? Y lo que permite es esto, ¿no? O sea, hacer más eficiente el uso del tiempo, ¿sí? Y también hacer, digamos, más efectivo en un punto esto de entender las necesidades de cada alumno, ¿sí? A diferencia de una clase presencial donde están todos en el mismo espacio de tiempo y físico, ¿sí? O ya sea virtual o presencial, ¿sí? Entonces ahí el docente tiene un único nivel, ¿sí? En cambio, cuando uno se mueve lo sincrónico, cuando alguien tiene dudas lo ve más de una vez o consulta foro y demás. Entonces, bueno, ahí hay toda una modalidad muy particular. Nosotros, bueno, estamos especializados en eso. Si alguien quiere después saber más, les puedo comentar, no me quiero extender ahora.
pero es importante ese elemento para tener en cuenta, versus lo que decía Nicolás hace un rato, de que, digamos, impartir, digamos, educación virtual o educación online no es hacer una sustitución de lo presencial en una videoconferencia, ¿sí? Hay un montón de otros elementos que tienen su complejidad y su dinámica y que van por ahí, ¿sí? Los materiales interactivos, los ebooks, ¿sí? Otra vez, esto también busca que se rompa un poco con esta unidad de un docente, un alumno, o el docente que abarca un determinado grupo y llega un momento que no los puede captar. Bueno, acá hay un montón de herramientas tecnológicas que permiten hacer más eficiente eso. Por supuesto, tienen sus escenarios en los cuales son mejores y otros en los cuales, digamos, ya sea la tutoría, el 1 a 1, los grupos pequeños en vivo y con esta dinámica, son más ventajosos, ¿no? O sea, no hay un mejor escenario, ¿sí? Lo mismo, bueno, es muy importante el formato mobile, ¿sí? O sea, hay una gran porción de la población, no tengo ahora una estadística a mano, pero algo que uno piensa desde una universidad online que no tenga una facilidad mobile es algo que probablemente no prospere, ¿sí? Lo mismo con, bueno, ayudarse con otras herramientas como las redes y demás, en las cuales se trabaja el vínculo, ¿sí? con los docentes. A veces con los docentes y los alumnos. Ahí hay algo muy importante que siempre hay que tener presente, que la tecnología, como decía Nicolás hace un rato, es un medio para un objetivo, es un medio para un fin, ¿sí? Que tiene que ver con transformar a los alumnos, y los alumnos son personas. Entonces, bueno, hay que buscar esos puentes y no confiar ciegamente, ¿no? Hay algo que me Eh, mencionabas la semana pasada, Esteban, que sí. tenía que ver con la incorporación de los LMS, por ejemplo, se incorporan y no se usan al 100%, Sí, decís. exacto. A veces, a ver, un poco con el tema de la pandemia, un poco inclusive antes de la pandemia, el LMS, digamos, cualquier universidad tiene bien presente que tiene que ser uno de los sistemas centrales, ¿sí? El LMS es un Learning Management System, básicamente es un software que está pensado para gestionar, digamos, lo que sería una materia, ¿sí? O un curso, dentro de que tenga su grupo de alumnos, que tenga sus contenidos, sus evaluaciones, ¿sí? Y la interacción con los docentes. Lo que pasa en muchos casos, que ha pasado con la pandemia, ha pasado antes y va a seguir pasando, ¿sí? Es que independientemente del tipo del MS, algunos, bueno, tiene algunos perfiles para algún tipo de actividad y otros para otro. Muchas veces sucede que se implementan, se instalan y quedan simplemente como un repositorio de documentos, ¿sí? Como quien tiene una carpeta compartida en la cual suben algún que otro documento, pero no utilizan los elementos para los cuales el LMS fue concebido, ¿sí? Entonces dan la clase, ponen los documentos ahí, después el examen lo toman presencial, cuando hay un montón de herramientas disponibles en la mayoría de los LMS, ¿sí? Hay algunos que son más poderosos que otros, por supuesto, y ese contenido asincrónico lo que hace es, bueno, hacer más rica la clase, ¿sí? Ya sea que sea una clase que tenga una modalidad con una fecha de inicio, supongamos durante un cuatrimestre, bueno, que la clase no sea solamente el momento donde tienen un contacto con el docente, sino que realmente aprovechen un montón de herramientas que hay, que en general suelen estar subutilizadas, ¿no? Y para poder explotarla mejor, creo que Nico también tiene otro punto de vista sobre cómo complementarse con los LMS. Sí, yo quería hacer, digamos, primero algo general que voy a remarcarlo en cada uno de los slides porque me parece que es lo más importante para la implementación, es que cada uno de estas tecnologías o herramientas que incluyen la tecnología aplicada en la institución requieren de procesos y personas. Lo voy a decir nuevamente porque también, no sé, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un curso MOOC, un ebook con material interactivo, el tiempo, el equipo que se necesita, que desarrollar gamification, por ejemplo, que necesita de otros profesionales diferentes a los que otros tipos de tecnologías. Implementar un LMS también genera un montón de información sobre el cursado y que lo podemos juntar con casi
todos los elementos que están acá, que también generan información sobre el alumno en diferentes etapas, con diferentes dimensiones del alumno, la parte de académica, la parte de pago, en el caso de sea una universidad paga, la parte de interacción con las comunicaciones, con las redes sociales, con WhatsApp, con la omnicanalidad, por dónde se le habló, qué se le habló, cuándo se habló, toda esa es información que puede ser analizada con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, digamos, hay mucha potencialidad, pero no es necesario que mañana se quiera tener todos estos elementos en una institución, ¿sí? Se puede hacer por etapas, e incluso cada una de estas partes se puede hacer por etapas y se puede ir construyendo. De hecho, es recomendable iniciarlo por etapas, porque si no pasa como mencionaba Esteban, que empiezan a utilizar un LMS y no lo usan ni a un 5% de las potencialidades que puede tener, y eso se mantiene en el tiempo. Después cambian el LMS porque ese no funciona por otro LMS y va a pasar lo mismo. Si no hay una planificación, procesos, capacitación, personas. Sí, y una cosa más, perdón. Sí. Es cierto que, digamos, cada institución tiene que encontrar su propia paleta, ¿sí? de todos estos elementos. ¿Cuáles son los que están más alineados a su audiencia, a sus objetivos y también, bueno, a sus posibilidades, por supuesto, y también empezar pequeño y pensar en grande, ¿sí? Porque en general pasa muchas veces que es al revés. No, traje el mejor LMS que hay en el mundo. Bueno, sí, pero mejor traer, sí, siempre hay que traer el mejor, pero por ahí no hace falta empezar con todos los cursos y toda la universidad a la vez. Se puede empezar con un programa piloto y, digamos, la mayoría de estas herramientas, ¿sí? Salvo con todas excepciones, se aprenden a medida que uno lo va haciendo, porque en realidad uno tiene el continente y después depende del contenido que uno le ponga dentro, ¿no? ¿Qué dirección va a tomar, ¿no? Entonces siempre es importante eso, ¿no? Evaluar digamos, la perspectiva de cada organización. Y después otro es que las herramientas son exactamente eso, son herramientas. No traen la solución para todo. Y cada universidad, cada institución tiene su propia dinámica. Entonces es importante entender bien la dinámica, documentarla y ver cómo se puede obtener el mejor beneficio de la herramienta que implementemos en base a lo que es la institución y no al revés, no adaptar 100% a la institución a lo que te da la herramienta, porque muchas veces se pierden puntos muy importantes para cada institución. Sí. Las estrategias que tiene Sí, cada institución son diferentes. exacto. Y perdón, un comentario más, ¿sí? Que si bien no está acá y probablemente en algún momento lo comentemos, hoy en día hay que aprovechar una de las ventajas que dan las infraestructuras en la nube, ¿sí? en estos servidores que están construidos de forma virtual, que uno de los grandes valores que tienen, ¿sí? Uno de los, digamos, de las mejores pros que tienen, es que a uno le dan flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad a la hora de la capacidad y a la hora de los costos, ¿sí? Porque otra vez, yo quiero implementar un LMS, pero no quiero, no sé, tengo 5.000 alumnos, tal vez empiezo con 100, con 200, y estas herramientas, ¿sí? de infraestructura, que es infraestructura compleja, moderna, en cambio permanente, permiten eso, empezar con 100, y una vez que uno ya más o menos entendió por qué lado tiene que encarar el tema con su propia institución, ahí empezar a crecer, ¿sí? Sin tener que invertir todo de entrada, ¿no? Entonces eso es un elemento muy interesante también a tener presente en este contexto. Hay dos ítems de este tablero que no profundizamos mucho, que es inteligencia artificial y realidad virtual. Quiero hacer un breve comentario sobre eso porque hace 2 días nuestro CEO, Yamil Rabat, estuvo presentando en EduTrends un hermoso gráfico donde decía, según fuentes de MetaRed Perú, una investigación realizada sobre las tecnologías usadas ahí, que justamente realidad virtual e inteligencia artificial está en el margen de las tecnologías más conocidas, pero menos implementadas. ¿Por qué creen que estas en particular todavía no se implementan? Hay varios puntos para tener en cuenta por los cuales no se podrían implementar. Voy a decir una parte nomás porque al final tengo un slide donde específicamente explico esto. Pero puntualmente yo creo que hay mucha idea que se genera sobre la realidad virtual o la inteligencia artificial, en qué lo que es,
¿sí? Y generalmente muchas universidades lo ven muy lejos, como algo muy grande para poder implementar. Y no es tan grande como mencionamos, con todas las otras herramientas se puede hacer por etapas, se puede hacer pruebas piloto, entonces está más al alcance de lo que piensan todas las universidades. Creo que eso es uno de los puntos fundamentales. Igual lo vamos a ampliar después. Bueno, Ujú. Sí, perdón, yo hago un comentario acá, ¿no? También con el tema de inteligencia artificial. Digamos, este tipo de tecnologías son tecnologías complejas y requieren realmente una elaboración bien profunda antes de dar el primer paso, ¿sí? Entonces, a veces las organizaciones no tienen ese tiempo, tienen otras urgencias, ¿no? Porque cuando uno va a hacer algún tipo de, bueno, de implementación de este estilo, tiene que realmente sentarse a armar un modelo de datos, pensar qué objetivos tiene, de dónde van a sacar los datos. Los datos generalmente no están, bueno, no me quiero meter en otros campos, pero los datos no suelen estar muy prolijos, entonces hay que, bueno, acomodarlos y eso, ¿no? Eso lleva mucho tiempo de pensar antes de hacer, entonces, bueno, muchas veces termina no pasando nada, ¿no? Y otra vez, a veces pasa porque se ponen objetivos demasiado ambiciosos en vez de empezar con cosas más pequeñas, ¿no? Esos son uno de los obstáculos que suele haber. le preguntemos al público si ya están utilizando algunos de estos recursos en sus instituciones. Estaría muy bueno leerlos y ver más o menos desde dónde nos escriben y qué instituciones son, de qué institución son y cuáles son las herramientas que ya están utilizando. Sí, ¿y Nico, cuál es por su favor, experiencia, no? sí, Sí. si querés avanza un poquito. Yo ahí lo que quería decir que acá estamos diciendo nuevas tecnologías que se están implementando. Decimos nuevas entre comillas porque hay algunas que no son tan nuevas, pero sí son nuevas para muchas instituciones, implementarlas, tener procesos, tener personas, de nuevo, los mismos temas, ¿sí? Pero no quiere decir que con esto se dejen de utilizar las dinámicas que se vienen utilizando antes, ¿sí? Antes de la pandemia. Quiere decir que evolucionamos y coexisten las metodologías tradicionales con estos enfoques innovadores, ¿sí? Coexisten, es decir que no es que no existen más las clases presenciales, por ejemplo, sino que tienen que ser apoyadas con información online, en el caso que tenga su versión presencial. Los alumnos cambiaron el paradigma impulsado por la pandemia y principalmente por la pandemia, pero por las redes sociales, por la forma de consumo de información. Muchas personas que hace 10 años veían el noticiero 100% o el diario, el periódico, hoy en día se informan a través de Instagram, de las redes sociales, de Twitter. Es decir, cambiaron las dinámicas. Al cambiar las dinámicas, cambian los comportamientos de los alumnos. Entonces hay que adaptar todas las dinámicas que nosotros tenemos actualmente, no solamente para impartir educación, sino para comunicarnos con los alumnos, con los potenciales alumnos, brindarles la información como esperan verla. Hace 10 años las personas posiblemente estaban acostumbradas a sentarse a leer un artículo en cualquier medio gráfico durante mucho tiempo. Hoy en día la información es fugaz, es rápida, es corta, es concisa. Los videos también, si hay alguien de los participantes que trabaja en la parte de marketing, todos los videos que se suben tienen que impactar en los primeros 8 segundos. 8 segundos, no 35. ¿Sí? Pensar en subir un video a YouTube de 2 horas es prácticamente tiene que ser muy bueno el contenido para poder subir un video de 2 horas y esperar que lo vean completo. Es decir, cambio el paradigma. Hay un tema también que es el contexto digital, digamos, de tecnología de Latinoamérica, que es las dificultades de algunos países para acceder a la conectividad. Algunos países o algunas regiones. No es lo mismo Internet en las capitales que en otros lugares más alejados. No es lo mismo la disponibilidad de conexión. Cuando estamos hablando de la disponibilidad de conexión, dice uno, bueno, seguramente hay 4G en todos los lugares. No hay en todos los lugares. No hay en todos los lugares. Entonces es importante adaptar también el contenido, que se lo puedan bajar, por ejemplo, que puedan ir hasta el pueblo más cercano, bajárselo, poder seguir estudiando. Estoy planteando un ejemplo puntual, ¿no? Pero se podrán imaginar con la realidad de ustedes cada uno de los ejemplos que podrían estar en cómo
acercar la educación, acercar todo el servicio que brinda la universidad a las personas. Y después las políticas públicas para fomentar esta transformación. Estas políticas públicas dependen de cada país, y bueno, en cada país diferentes, algunas pueden apoyar más la conectividad a nivel nacional, otras menos, pero es importante como universidad que también nos hagamos cargo de lo que podemos solucionar. Sí, y déjame agregar, Nicolás, a mí me gusta mucho ahí el primer punto, ¿no? Que dice que coexisten los enfoques tradicionales con los innovadores, ¿no? Y esto, bueno, nosotros perseguimos esta filosofía, ¿sí? Que a veces es difícil, ¿sí? No todo, digamos, la tecnología no soluciona todo, ¿sí? No es una panacea, por supuesto que facilita un montón de cosas, pero ya que tocaste el tema de los videos y de los 8 segundos, ¿sí? Estamos inmersos en un contexto que tiene una velocidad y que a veces nos lleva a lugares donde la verdad que no tenemos ganas de ir, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar informándose, ¿sí? En alguna red social, cada uno elija la que le guste, y de repente han pasado 40 minutos y no nos informamos de nada y pasaron 40 minutos, ¿sí? Entonces, nosotros siempre nos gusta destacar que en el caso del entorno del LMS o un proyecto de e-learning, ¿sí? La clave para que un proyecto sea exitoso es la relevancia del contenido, ¿sí? Desde nuestra perspectiva es más importante el contenido, ¿sí? Que las formas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un especialista del tema, ¿sí? Cuando a todos nos ha pasado, ¿no? Que entras por un tema y de repente, o sea, ves que el especialista realmente maneja muy bien el tema, lo desarticula bien, lo presenta de un montón de maneras, uno realmente aprende, ¿sí? Tal vez es un video casero, ¿sí? Bueno, ya sea en YouTube o en el medio donde uno le toque, ¿sí? Entonces, eso realmente es mucho más transformador que lo que es un video de marketing, ¿sí? Que tiene otros objetivos, ¿sí? A veces se confunde lo digital, se mezcla lo digital, ¿sí? Una cosa es una acción de marketing, una cosa es cuando te tienen que captar tu atención, y otra cosa es cuando uno tiene que hacer ese proceso. Y déjame hacer un comentario. Hace un tiempo escuché un podcast en el cual contaban un poco el nacimiento de TikTok, ¿sí? La génesis, y me pareció algo muy interesante, ¿sí? Estando en el campo en el que estamos nosotros, que originalmente TikTok había nacido como una aplicación educativa, ¿sí? Y el fundador se dio cuenta que no crecía como él pretendía, y en un momento dijo, claro, porque realmente cuando uno tiene que aprender requiere cierto esfuerzo, ¿sí? Ahora, cuando uno cuenta un chiste, hace un video gracioso, bueno, es distinto lo que pasa y es más ágil, ¿sí? Entonces, bueno, transformó y se fue por ahí, y claro, creció exponencialmente, ¿sí? También hay que tener esto presente, ¿no? O sea, el proceso educativo busca transformar a las personas, y ese es un proceso que es un proceso arduo, ¿sí? Uno acompaña, pero nada, otra vez, volvemos a que lo importante es tener el foco y ver cuáles son los objetivos pedagógicos de cada organización, ¿sí? La masividad, digamos, son muy pocos los que lo alcanzan desde el punto de vista educativo. Entonces, nada, me gusta esto de que coexistan, estar abiertos, pero tampoco, ¿no? Embelezarse con alguna de estas cosas que a veces confunden, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que también las formas de interacción que tienen los estudiantes también van modificándose. Hoy en día también se aprende de casi cualquier lugar, y en diferentes formatos de lo que aprendían, no sé, mis abuelos, por ejemplo, o sea, como para ponerse en contexto, digamos. Me surgió una pregunta muy interesante que mientras te escuchaba esto de la masividad y la personalización, uno tiende a decir que con las herramientas de inteligencia artificial podés recurrir a acciones de análisis más masivas y de acciones y de toma de decisión que repercuten en un nivel más masivo. ¿Qué pasa con la personalización en esos casos? Inteligencia artificial es personalización, no es masividad, no es un análisis estadístico que te dice el tanto por ciento de las personas pasa. Se puede hacer, digamos, un análisis. Por ejemplo, en NetMáquina tenemos una herramienta para poder predecir la deserción
por cada uno de los alumnos, ¿sí? Recomendando qué acciones hacer para cada uno de los alumnos, ¿sí? Esas acciones, el sistema lo que hace es aprender sobre cada una de las instituciones y cada uno de los alumnos cuál es la dimensión que tiene mayor peso para la decisión de ese alumno de desertar y cuál es la recomendación que se puede realizar para poder reducir esa deserción. Es masivo porque analiza grandes volúmenes de datos, pero los resultados no son masivos, ¿sí? Son atomizados. Bueno, buenísimo el comentario, Nico. Sí, a ver, en el entorno de los LMS, ¿sí? O de las plataformas de e-learning, hay herramientas en las cuales uno puede ir analizando, y se llama Adaptive Learning, ¿sí? Que es un aprendizaje adaptativo en el cual la plataforma va analizando los resultados de cada estudiante, ¿sí? Y va en función de cómo es su progreso o su avance o su dificultad en el avance, le va presentando distintos módulos de contenido, ¿sí? o evaluaciones para que bueno, pueda construir su propio camino de aprendizaje y cumpla con los objetivos del curso de forma automatizada y personalizada, ¿no? Como decía Nicolás. Es decir, digamos que la inteligencia artificial no es, o sea, es masiva en el análisis de datos, pero no es masiva en cómo entrega los datos. La entrega, analiza por Claro, alumno. exacto. Vos sabés que mencionaste el Adaptative Learning y dentro del informe que habíamos tomado de referencia para algunas de nuestras estadísticas que estamos mencionando el día de hoy, en la encuesta que hicieron en MetaRed, el 82% manifestaba que todavía no utiliza o desconoce esta tecnología. Importante tener en cuenta de que se puede implementar también en la medida que uno pueda acceder, ¿no? a la información y a entenderlas, a estas nuevas tecnologías. Sí, a veces lo que pasa es que tanto algunas aplicaciones de inteligencia artificial como Adaptive Learning y demás, es que uno necesita partir de una base, ¿sí? Si yo uso mi LMS como repositorio de documentos, bueno, nunca voy a poder implementar algo que tenga sentido, porque los datos que ingresan al análisis, digamos, son parciales, entonces después los resultados no tienen gran relevancia. Ahora sí, yo tengo un verdadero uso del LMS, ¿sí? En el cual, bueno, tenga la dinámica que tiene que tener, bueno, ahí es mucho más rico el contenido y puedo sacar conclusiones que sean más cercanas y más valiosas, ¿no? Eso es algo que, uno de los desafíos que hay en estas cosas, además de que el Adaptive Learning también requiere sentarse y ver como la foto global y hacer un análisis que, otra vez, a veces la demanda del día a día no da espacio para eso. Sí, sin dudas. Nico, yo te consulto la slide que sigue y dentro de las que vamos a hablar dice qué tecnologías y prácticas educativas se van a incorporar y están incorporándose ahora y en el futuro. Sí, ahí me menciono rápidamente los contextos de madurez digital, o sea, qué es lo que permite la transformación digital o la adopción de tecnologías en las universidades. Mejora la experiencia de los estudiantes, como mencionaba Esteban, aumenta la eficiencia operativa de los equipos que gestionan las universidades, tanto docentes como codocentes. Contribuye a innovar en la entrega de la educación, los que hablamos de la tecnología a nivel disponibilizar educación, ¿sí? Y potencia las actividades de investigación y desarrollo. Hay unas prácticas educativas para poder incorporar en el futuro, porque incorporar este tipo de tecnologías también implica nuevas prácticas o nuevos temas para aprender. Puntualmente voy a mencionar algo que, digamos, de la empresa donde trabajo, no solo tenemos muy presente, que es la inteligencia artificial trabaja con datos. Entonces para nosotros es muy importante empezar a trabajar con cada universidad en la protección de esos datos. Hablamos que cada uno de los sistemas, el LMS, el SIS, el CRM, el ERP, generan mucha información de los estudiantes, ¿sí? Esa información es necesario protegerla. Entonces, me parece que es un tema que adquiere relevancia y cada vez va a adquirir mayor relevancia.
Los otros temas que fueron aquí tienen más que ver con impartir educación, así que se los voy a dejar a Esteban. Así es. Bueno, ahí, bueno, una de las tendencias del microaprendizaje es un poco lo que nosotros charlábamos de estas pruebas pilotos, ¿sí? Otra vez, tomar pequeñas unidades de contenido, porque dentro de cada disciplina también hay cosas que es mejor, digamos, hay más eficiencia a la hora de impartirlas en formatos más online. Algunos siguen teniendo algún requerimiento más sincrónico, ¿sí? Perdón, en formato asincrónico, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Después, los recursos educativos abiertos. Esto es algo que es muy interesante y es algo que en general no está muy presente en las universidades y es, muchas veces pueden ser la puerta de entrada a, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los alumnos que están terminando en la escuela secundaria? ¿Sí? ¿Qué pasa si las universidades abren con distintos cursos abiertos y gratuitos que tengan un poco, para que puedan empezar a empaparse de qué se trata cada disciplina, ¿sí? Otra vez, sin ir en profundidad. Bueno, y si yo estoy en una etapa de explorar y entro en contacto con un curso abierto de una universidad, bueno, de a poco me voy metiendo en ese mundo, ¿no? Entonces, eso puede ser, y si además me esclarece, mucho mejor, voy a estar muy agradecido y probablemente quiera explorar mucho más por ese lado, ¿no? Bueno, ya mencionamos lo de los móviles, ¿sí? O sea, eso es algo fundamental desde la concepción. A veces también nos pasa a nosotros en nuestra experiencia que dicen, bueno, quiero que haga esto y esto y esto, y a veces uno le pone tanta carga que hay que hacer el camino inverso, es decir, hay que simplificar, ¿no? Pensemos que hay cosas que uno las piensa, a veces cuando uno está trabajando con una computadora, las piensa, pero la experiencia desde el móvil, ¿sí? Más allá de que técnicamente se pueda mostrar en el móvil, es impracticable cuando el alumno recibe, no tiene manera de... Entonces, bueno, esto lo tiene que tener muy presente para otra vez, para que pueda tener impacto, ¿sí? Cada una de las iniciativas. Si no, quedan ahí un poco descartadas, ¿no? Y es valioso el comentario que voy a hacer porque justo intervino Armando para contarnos de que en la universidad ellos ya tenían una plataforma de clases online tiempo antes de la pandemia, pero no se usaba de manera masiva. Claro, exacto. Y bueno, claro, a partir de ahí ya la iniciativa cambió, ¿no? Y del uso cambió. No sé si a otras personas también que están presentes le ha pasado en sus instituciones. Pero necesitamos un punto de inflexión, digamos, ¿somos hijos del rigor o cómo funciona? Sí, un poco y un poco. Ahí, ¿cuáles son los principales obstáculos para implementar tecnología en las instituciones? Esta es la fuente, se llama BCG, que es un Boston Consulting Group, una de las consultoras más grandes a nivel mundial, que analizó las instituciones de educación superior a nivel mundial. Y puntualmente hay 5 elementos para poder, que frenan el avance de la implementación de tecnología en las universidades. Las prioridades contrapuestas, que un poco lo mencionó Esteban en los primeros slides, la toma de decisiones descentralizadas, que no siempre hay un área solamente que decide implementarlo, sino hay varias áreas de la universidad. Esto también se dificulta mientras la universidad es más grande, mientras es más chica se facilita. Las restricciones presupuestarias, mientras una universidad más pequeña se dificulta, mientras una universidad más grande se facilita. La resistencia al cambio cultural. Creo que esto es uno de los que tiene mayor relevancia, porque incluso implementar cualquier tipo de herramienta, necesitamos que las personas lo usen. Por eso hablamos siempre de los procesos y de las personas, ¿sí? Hay una dinámica que se utiliza mucho en universidades y en otras empresas, que es la adopción y el cambio del mindset de la institución para poder adoptar todas estas herramientas. Es decir, que no es solamente traer la tecnología, sino que también hay que usarla, hay que capacitar y hay que armar procesos para poder tener la información como corresponde. Como mencionaba Esteban, si nosotros tenemos cualquiera de las herramientas esta y no la tenemos configurada como corresponde, puede ser que cuando tengamos que analizar estos datos no podamos tomar ninguna decisión porque los datos no están bien, ¿sí? Y la brecha de habilidades,
tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, es un poco el leitmotiv, el objetivo que tiene Máquina Learning, este espacio para compartir conocimientos sobre tecnología, instituciones de educación superior, todo lo que pueda ayudar a incrementar el conocimiento de todo el segmento. Esteban. Sí, no, acá, mira, me gusta el último que dice brecha de habilidades, porque está muy vinculado con la adopción, por lo menos en el punto en el que trabajamos nosotros, que son las plataformas del LMS, porque en general hay una disociación entre el que decide, ¿sí?, qué plataforma o avanzar, y el que la usa, ¿sí?, porque en realidad el que la usa es el docente, ¿sí? Entonces, sí, hay casos en los cuales la implementan, ¿sí? Técnicamente está muy bien implementada, pero después hay deficiencias a la hora de capacitar a los que realmente lo van a usar, ¿sí?, que digamos, no hay que tener ningún supuesto. ¿Por qué? Porque un especialista en química no tiene por qué saber usar una plataforma de learning, ¿sí? Entonces, bueno, hay que cubrir esa brecha, porque si no, otra vez, fracasa, ¿no? O sea, el proceso, este tipo de proyectos son multicausales, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que pasar, pero esto lo hemos vivido mucho en épocas de pandemia, en las cuales rápidamente se habilitaron, digamos, plataformas sustitutivas, y un poco a los docentes los dejaron un poco solos, ¿sí? Entonces, suponiendo que, bueno, sabían manejarse, que además a todos también nos ha pasado de tomar contacto con múltiples plataformas, y realmente llega un momento que es abrumador, ¿no? Encima que uno tiene presente digamos, sus objetivos pedagógicos, entonces nada, hay que entender que cada uno de estos elementos es muy importante. En cada organización, digamos, la proporción de qué es lo que pesa más será distinta, pero está muy bueno tenerlo bien presente. Y para pasar Gracias. en limpio, Nico, entonces, ¿cuáles son los ítems que tenemos que tener en cuenta y que le vamos a recomendar a todos los que están del otro lado para incorporar tecnología? Revisar las prioridades, de alinear estrategias en instituciones en las diferentes áreas, en el caso que haya diferentes áreas que tengan decisiones estratégicas contrapuestas, optimizar la toma de decisiones para que sea, digamos, unificada. Las restricciones presupuestarias, hay muchos modelos de ROI, que es el retorno sobre la inversión. Hay que evaluarlos a largo plazo, que todos los procesos dentro de las universidades o todos los procesos en educación son procesos largos. Voy a decir un ejemplo puntual. Las universidades que implementaron LMS previo a la pandemia, les resultó presupuestariamente muchísimo mejor que universidades que lo tuvieron que implementar en el medio de la pandemia, ¿sí? Entonces, por ahí una decisión estratégica planificada tiene mejores impactos en el retorno de la inversión que una decisión apresurada, ¿sí? La resistencia al cambio cultural, esto es algo que hay que trabajarlo todo el tiempo en todas las instituciones, porque hay que tener en claro que, como mencionamos al principio, ya cambiamos, no vamos a volver exactamente a lo que era antes de la pandemia, y va a seguir cambiando. Los estudiantes cambiaron en la forma de consumir información, cambiaron en la forma de estudiar, los trabajos cambiaron. Por eso hoy en día, por ejemplo, hay muchos cursos que tienen incluso a veces más relevancia que algunas carreras, ¿sí? Por ejemplo, marketing digital, ¿sí? Las brechas de habilidades dentro de la institución donde se tienen que capacitar a equipos. Como mencionaba Esteban, por ejemplo, para trabajar con los servidores cloud. Si trabajamos con cloud, necesitamos personas que conozcan cómo configurarlo, cómo escalarlos. Es decir, un puesto que antes posiblemente no existía en una institución, ahora tiene que aparecer. Un puesto de protección de datos, un puesto para poder trabajar con gaming, gaming para educación. Es decir, sí. Culturalmente hablando, un montón de experiencias que ya nos están dejando los comentarios. La gente, Verónica Espinosa dice justamente, para ellos la falta de capacitación es continua porque siguen saliendo nuevas herramientas permanentemente al mercado, producto del cambio, de las interacciones del público también. Bueno, y también Armando nos comenta de que de un momento a otro los profesores, aparte de su profesión de ser docentes,
también tuvieron que formarse en usos de herramientas de tecnología, y que también hubo una resistencia por parte de, sobre todo, los docentes mayores. Más que una resistencia es esto, ¿no? De la dificultad de poder transmitirlo. Sí, sí. Sí, tal cual. Un poco, como mencionaba antes, el objetivo de Machine Learning, generar estos espacios en donde podemos compartir diferentes visiones y diferentes experiencias que hemos enfrentado en este proceso de adoptar nuevas tecnologías. Los que ya pasamos algunos de estos procesos podemos compartir, y los que estén pasando por algún proceso también nos pueden compartir para nosotros poder ir construyendo información y poder mejorando todo el segmento, ¿sí? ¿Cómo es implementar tecnología exitosamente en este contexto? ¿Qué acciones están al alcance de las instituciones? Crear un modelo flexible y omnicanal. Omnicanal no es lo mismo que multicanal. No es necesario estar en todas las redes sociales con todas las interacciones de punto de contacto con el estudiante. Sí es necesario tener una única voz en todos esos canales. Que un alumno pueda hablarte por Instagram, por teléfono y después presencialmente, y que pueda seguir el reclamo en cualquier de esos medios. Eso es la omnicanalidad. El estudiante en el centro. Conocer el perfil de los estudiantes y establecer patrones que sirvan para identificar riesgos. Las herramientas de inteligencia artificial, como la que mencionaba Esteban en el LMS o EdMáquina, trabajando con una visión 360 del estudiante, sirven para identificar esos patrones, no con una persona atrás, sino aprovechando la inteligencia artificial para poder analizar grandes volúmenes de datos. Incentivar la participación y la capacitación de docentes, que un poco lo mencionaban recién en los comentarios. Los docentes necesitaron en pandemia capacitarse rápidamente para poder utilizar las herramientas, no solamente utilizar, sino conocer las dinámicas para poder generar interacción con los estudiantes de forma online. Conocer la profundidad de la realidad y las necesidades de las instituciones para implementar procesos y soluciones adecuados. Siempre tengamos en cuenta que los procesos implican personas, es decir, capacitar a las personas para ejecutar esos procesos, no solamente escribir a los procesos. El cambio de cultura para poder implementar procesos que se sostengan en el tiempo. Eso es cambiar el mindset o el change management dentro de las instituciones. Y comenzar con productos piloto, hacer pruebas y medir resultados, que fue uno de los comentarios que mencionó Esteban, y me parece que es uno de los puntos fundamentales para hacer cualquier tipo de implementación, porque nos ayudan a reducir el riesgo de implementación, a poder mejorar y optimizar los procesos que tenemos actualmente y adaptarlos a la herramienta. Nos ayudan a capacitar y estar constantemente capacitándonos, y a medida que vayamos adquiriendo mayor experiencia, poder ampliar ese piloto a un programa más grande de la institución o a un tipo de estudio. Y ahí déjame agregar algo más. Lo interesante que tiene el programa piloto, ¿sí? Es que le saca un poco de la carga y la presión, ¿sí? Cuando uno está trabajando en un piloto, digamos, sabe que hay cosas que pueden salir mal, ¿sí? Porque uno va aprendiendo. Entonces está bueno tener ese espacio, lo mismo que si hay docentes que se tienen que capacitar. No es lo mismo cuando uno lo capacitan y nada, te toca ahí la clase en vivo con todos los, digamos, la clase oficial, que hacerlo en un marco separado donde uno sabe que está experimentando y probando, ¿no? Porque, otra vez, cada caso tiene su particularidad y no hay una única respuesta. Entonces, eso uno lo va aprendiendo a medida que lo va haciendo. Entonces, eso también es otro de lo valioso de hacer un piloto, ¿no? Gracias, Esteban. ¿Qué esperar del futuro de la tecnología en educación superior? Un poco esto es un resumen de todos los temas que estuvimos hablando, ¿sí? Hay una parte que es el enfoque académico, que es mayor independencia del estudiante, menor rigidez, la flexibilidad de los horarios y lugares de estudio, incluso de los dispositivos que se utilicen. Ya vimos que el 87% de los estudiantes utiliza el celular para poder leer o participar de las clases. Aula global, incorporar docentes e instituciones de otros países, colaboración interdisciplinaria entre estudiantes, docentes, especialistas y empresas, grupos diversificados. Después, en las tendencias de aprendizaje, gamification,
Ahí mencionaron en los comentarios que también ya han empezado a implementar en algunos lugares gamification para educación. La evaluación por desempeño, multitarea, la cognición distribuida, la navegación transmedia. Transmedia es un término que cada vez tiene más relevancia en el mundo de la comunicación, que es justamente esto, digamos, de pasar un solo medio y estar en todos los medios al mismo tiempo, pero como omnicanalidad. Y las redes de aprendizaje multimedia. Desde un enfoque político, plataformas accesibles, inclusivas, una palabra muy relevante hoy en día. Tenemos diferentes alumnos con diferentes necesidades y está bueno poder incluir todas esas necesidades dentro de nuestra propuesta educativa. Que sea sostenible y capaz de responder a las demandas locales. Hablábamos de los niveles de conexión que puede haber en los diferentes puntos de cada uno de los países y cómo nosotros podemos acercar esa información o cómo nosotros tenemos que adaptarnos para cada uno de esos espacios. Muy buena la síntesis, Nico. La verdad que están cubiertos casi todos los temas y no quisiéramos seguir redundando en más de lo mismo, porque ya del otro lado saben, lo viven en primera persona y nos están contando incluso por el chat cómo lo están viviendo. Simplemente quedan algunos pocos ítems porque ya nos quedamos sin tiempo, que haría contarle al público, bueno, consultarles a través de una encuesta si desean recibir más información sobre las tecnologías que estuvieron presentando Esteban y Nicolás para asesorarlos. Y bueno, hacerles conocer a Esteban y Nico algunos de los comentarios que fueron dejando por el chat. Jaime por ahí nos decía, Jaime Escobar dice, Nico, que a veces se debe incurrir bastante en el entendimiento de los algoritmos de base matemática, que es muy importante para poder entender la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿Realmente tenemos que explicar los algoritmos o cómo? Hablamos recién de la brecha de habilidades. Hay personas que entienden sobre esas tecnologías. Lo que nosotros tenemos que entender, yo vengo desde la parte de comunicación, servicio al alumno de universidades. Yo no era necesario para mí entender los algoritmos para poder implementar inteligencia artificial para que me digan cuál era el riesgo de deserción de cada uno de los alumnos. Si yo tengo que escribir los códigos para poder realizarlos, sí es súper importante, pero si yo tengo que, digamos, recibir el output de ese modelo, el resultado de ese modelo, no es necesario entender el algoritmo en profundidad. Sí es necesario entender cómo funciona, que le tengo que entregar ciertos datos y que esos datos me pueden brindar un resultado, y de acuerdo a la fuente de esos datos y a la calidad de esos datos, el resultado puede ser mejor. Gracias por el comentario, Nico. También Mirza nos dice, también está el miedo a enfrentarse a una pantalla porque uno puede manejar bien la plataforma, pero están los miedos. Igual hay que trabajar las emociones respecto de la seguridad con que se deben enfrentar estas nuevas herramientas. Esteban. Sí, estoy de acuerdo. Es un tema, digamos, multidisciplinario, ¿sí? Porque por más que uno tenga la habilidad técnica, el proceso educativo involucra a personas que se están transformando, que están poniéndose en un lugar incómodo, y bueno, tanto alumnos como docentes, bueno, tienen que tener esa contención, ¿sí? Otra vez, las tecnologías que estamos contando facilitan un montón de tareas, pero no reemplazan bajo ningún punto de vista ni la tarea del docente, ¿sí? Ni el contacto con ese vínculo del alumno. Entonces sí, digamos, hay que mirarlo desde múltiples enfoques y, bueno, y estar atento a las necesidades, ¿no? Nico, hay una última frase que podríamos dejarle al público en la siguiente slide. ¿Querés mostrarle? Sí. Hoy, el riesgo de no tomar acción es mucho mayor que el riesgo de implementar tecnologías y procesos. Creo que vale la pena, toda la conversación que tuvimos fundamentalmente fue para llegar a esta afirmación, y la idea es poder exhortar que cada vez más se informen sobre las nuevas tendencias y tecnologías, y así como salió en el chat que me preguntaron, y estoy muy contenta por esta pregunta de dónde puede encontrar más información sobre Aulas Neo y sobre EdMáquina, que ahí les vamos a pasar
está bueno que también pongan en discusión todas estas tecnologías y cuenten sus dificultades para que podamos co-construir las respuestas y encontrar la forma de incorporarlas de manera adecuada y personalizada a cada una de las realidades de las instituciones del otro lado. ¿Algo más que quieren comentar? Yo simplemente quiero agradecer a Victoria y a Esteban por invitarme y participar de esta y acompañarme durante toda la presentación. Gracias, Nico. Bueno, no, gracias Nicolás, gracias Victoria, gracias a todos por el tiempo. Y sí, yo estoy de acuerdo con este último slide. Nos quedamos cortos de tiempo para seguir con ejemplos, pero el mensaje que me gustaría que se lleven es que la iniciativa la puede tomar cada uno y puede transformar sus organizaciones, ¿sí? Independientemente del caso, así que hay inquietudes que aparecen muy pequeñas y de repente terminan transformando todo, así que adelante con la exploración. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por el tiempo y a todos los que se sumaron del otro lado. Vamos a estar mandándole la grabación de esta charla el día de mañana, junto con la presentación, y les queremos contar que también van a estar habiendo otras charlas durante el mes de marzo. Vamos a tener para el Día de la Mujer, Mujeres en EdTech, CEOs y co-founders y directoras de distintas áreas que van a mostrar sus experiencias y su liderazgo para otras emprendedoras que quieran allanar su espacio en la tecnología y en la educación. Y también vamos a estar hablando con la institución ISIL sobre la temática, por ahí está dando vueltas la temática, pero lo van a encontrar en nuestra página web, edmáquina.com, así que no dejen de visitarnos y estar actualizados a través de ahí. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.